Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Mojado? ¿Pasado Sí. por agua? Un poquito, ¿no? Pasado ahí por remolinos, por vientos, por ciclón. Por este famoso ciclón que nos rodea, que no es un huracán. Es una tormenta un poco, ¿no es cierto? Más, un poco diferente a lo que es un huracán. No deja de ser un centro de baja presión, pero tiene otra dinámica. Exactamente. Bueno, esto es ciencia suelta. Así que hablamos de tecnología, hablamos de actualidad y tocamos los temas que nos llegan desde un punto de vista técnico. Así que bueno, desde el punto de vista normal, una formación de baja presión es una tormenta. Acá en esta zona se lo llaman ciclones. Obviamente no se forman en mar abierto, acá se forman en la desembocadura del Río de la Plata. Se llaman ciclones, no son huracanes. No es un tornado tampoco. Los tornados sí se forman, hay un corredor de tornados en Estados Unidos que es muy famoso, ¿no? En el centro de Estados Unidos. Y acá también tenemos corredor de tornados, porque también alguno habrá dicho tornado, otros habrán dicho huracán, es un ciclón lo que pasó acá. ¿Y dónde ocurren los tornados acá en Buenos Aires? Porque estamos acá en Buenos Aires, hay tornados. No son tan peligrosos como los que ocurren en Estados Unidos, pero los hay. Y la zona de tornados es el este de Buenos Aires y La Pampa. Esta partecita que tenemos acá de pradera larga, extendida, de las tierras más ricas del mundo, ¿no? De uno de los lugares que tienen las tierras más ricas del mundo, que no es la única, hay otros. Tenemos en Estados Unidos, Francia, Australia, y este pedacito de acá. Hay muy pocos focos verdes tan ricos como los que hay acá en Buenos Aires, La Pampa, ¿no es cierto?, Corrientes, pero principalmente en esta zona de acá del este de Buenos Aires. Esto es la confusión de una tormenta y por qué se forma y cómo le pega al Servicio Meteorológico Nacional, que viste que le pega bastante bien últimamente. El mapeo satelital estuvo siempre detallado casi al minuto. Sí, la verdad que sí. Yo entré a la página del Servicio Meteorológico Nacional y vi ahí la formación es impresionante lo que tienen las vistas de satélite y cómo comparten todo, ¿no? Uno podría bajarse todas las imágenes y hacerse un video del ciclón formándose. Es impresionante. Si hacemos una compilación de imágenes en movimiento. Sí, si haces una compilación de imágenes, trazás ahí el movimiento y con algunos de estos editores que hay que te van transformando de una a la siguiente para evitar el salto y ese tipo de cosas, ¿no? Los que editan imágenes se dan cuenta de lo que estamos diciendo. Pero bueno, recientemente yo recordaba, ¿te acordás? Allá en los 90, creo, sí, en los 90 ha pasado por ahí un poco antes, no sé si tenemos la fecha, de estas famosas mascotas virtuales. Los Tamagotchi. Exactamente, Tamagotchi. Tamagotchi, que significa que por ahí te tengo la novedad, no sabes lo que significa, ¿o sí? Finales de los 90. Finales de los 90 era, ¿no? Exactamente. O sea, más reciente todavía. Yo pensé que era en los 90. Bueno, está. Recuerdo que había Tamagotchis y había Pokémones en TV. Fue simultánea a la época. Exactamente. No, el Pokémon vino después para mí. No, vino después. Es verdad, sí. Es posterior, pero bueno, es muy cercano, obviamente. Pero viste cómo fue evolucionando eso, ¿no? Porque primero teníamos los Tamagotchi, que era, digamos, un huevito con una pantalla de 32x16, creo, una cosa así. Sí. Nada. En la que tenía un juego, era espectacular para la época esa pantalla tenerla en la mano, ¿no es cierto? Era un llaverito, para los que no conocen, un llaverito que tenía un juego de simulador de vida. Entonces vos le tenías que al bichito, al Tamagotchi, darle de comer, ¿no? Si se hacía caca tenía que limpiar la caca, si no se enfermaba. Lo tenías que alimentar, cuidar. Habría que alimentarlo, cuidarlo, atenderlo. Requería mucha atención. De hecho, esto es a título aclaratorio, ¿no? La idea del Tamagotchi original, el que lo crea, era hacer una especie de reloj con un juego. Pero se fue reduciendo la tecnología. Ahí tenés un Tamagotchi prendido. Escúchelo. A ver. Sí, es una cosa polifónico. Perfectamente. Hoy sería una de las cosas de las más aburridas que hay para ver un Tamagotchi, pero bueno. Lo interesante es cómo la historia fue moviendo esta tecnología que arrancó con un pequeño simulador de vida ahí, ¿no? Con el Tamagotchi o el Tamagotchi, que significa huevo reloj o reloj con forma de huevo, una cosa así, que inicialmente arranca con un simulador de vida. Como vos lo recordás que simultáneamente o casi dentro ahí nomás apareció un dibujito animado que era Pokémon. Sí, en el contexto aparece Pokémon y también varias series de contenido asiático, de producción asiática, y que justamente también trajo otra moda que fue el cosplayer y toda esta gente de estos chicos que eran los usuarios de estas mascotas. Claro, sí, también teníamos una película que es inédita, es poco conocida, la encontré hoy indagando un poquito ahí antes de empezar el programa, que es una película de Tamagotchi. Aparentemente Tamagotchi tiene toda una historia, hay una historia atrás de eso, ¿no? Porque el Tamagotchi es un ser de otro planeta, que supuestamente el planeta se tomó todo el saque
¿no es cierto? Se puso a conocer la historia. Sí, sí. Dice que se emborrachó el planeta y tuvieron que ir todos los Tamagotchi venir a la Tierra. Y entonces ahí los cuidaban los chicos. Esa es la historia original. Pero en la película pasa al revés. Una nena desaparece y va al planeta de Tamagotchi. Pero lo interesante de todo esto es que yo la veo así. Yo veo como que es la precursora de lo que es el Pokémon. La idea de Pokémon nace a partir de ahí. Pokémon lo filtra un poquito más y crea eso. Pero yo recuerdo también que han aparecido en la historia, ¿no es cierto?, de los juegos, unos simuladores de vida que ya eran para PC. Había uno viejo, no sé si lo habrás conocido, que se llamaba Creatures. Sí. No sé si lo conociste. Ese lo llegué a ver. ¿Lo llegaste a ver? Bueno. Y muchos otros simuladores de vida, que incluso algunos que son de formas celulares. Y posteriormente aparecieron simuladores más complejos, hasta llegar a la simulación de vida casi como si fueran personas en ciudades, ¿no? Que aparecen ahí los Sims. Sí. Y otro tipo de juego. Y es como que no hay una evolución directa desde el Tamagotchi hasta el simulador de vida, pero sí hay una característica humana ahí, como la necesidad de jugar este tipo de juego, ¿no? Donde vos tenés una mascota o un ser vivo que cuidar, un ser artificial que cuidar, y aparece y desemboca en esto de los juegos. Pero igualmente si a alguno le interesa jugar con el Tamagotchi, hoy hay aplicaciones de celular que obviamente a algunos se le tendría que haber ocurrido ya. Si alguno tenía la idea, lo voy a hacer para el celular, bueno, ya lo hicieron varios. Así que tienen por ahí te tiro tres. El My Tamagotchi Forever, el We Day Tamagotchi o algo así. Sí, algo así, porque lo anoté apurado y es como un borronazo de médico. Y el Hachi. Y estos son juegos que jugás como el Tamagotchi. Y vos sabés que tienen descarga, hay gente que descarga estos jueguitos. Sí, porque todo lo que es vintage, todo lo que se ha utilizado en algún momento, incluso los Game Boys, incluso juegos de algunas plataformas de viejos cartuchos, están ahora en formato digital. Ya están como aplicación. Mirá vos, si tienen también... pero tenés también los Tamagotchi en venta original, en Mercado Libre. Ay, sí, son reliquias. Tienen un precio bastante interesante, pues esas cosas salen 25.000 pesos... ¿No es cierto? Un numerito, 25.000 por ahí, de acuerdo al modelo, porque hay escasez de eso, no es un producto que esté, digamos así, que sea popular y que se esté fabricando mucho. Pero en el momento que fue popular, también era una locura ir a comprarlo. Ah, fue un boom. Claro, el que juguetería que los vendió tenía cola en su puerta. Exactamente. ¿Recuerda aquí la gente del centro comercial de William Morris? Como cuando los trajeron fue furor. Incluso se decía en la radio qué juguetería o cuál local los tenía, porque eran muy pedidos. Sí, los Centennial no deben tener ni idea de lo que estamos hablando. ¿Qué dicen estos muchachos? ¿Qué dice esta gente si hay algún Centennial escuchando la radio, no? Porque obviamente los Centennial están en otra onda. Pero bueno. Es muy interesante todo esto, pero también la necesidad humana de una mascota virtual parece ser que se extiende más allá de lo virtual y aparece ya la electrónica o la robótica con inteligencia artificial. De lo que hablamos ahora después de un momento, de un momento musical en el que tenemos ahí ¿Qué tenemos? Y ya que estamos hablando de mascotas, el pedido tiene que ver con el mundo de las mascotas. Ah, mira vos qué casualidad. Dale, a ver. Y hablamos de Tamagotchi, de mascotas virtuales, de simuladores de vida, ya como es el caso de Sims, que es un juego en el que se simulaba toda una vida en una ciudad. Pero también te comentaba y que hay otra necesidad humana también de esto de las mascotas virtuales o de tener a alguien que dependa de uno, ¿no? Ese juego mental que tenemos nos lleva también al tema de las mascotas electrónicas, ¿no? Y en las mascotas electrónicas yo me acuerdo, a ver si me seguís ahí en el... Me acuerdo que había un perro robot de Sony, Aibo, ¿no? Aibo era un perro robot con una inteligencia artificial que permitía comportarse al robot como un perrito. Entonces el tipo seguía, ¿no es cierto? Seguía, lo llamaba con algún sonido, respondía a los sonidos, tenía una pelota, tenía una cámara, seguía la pelota, jugaba con la pelotita, ¿no es cierto? Y eso ya era un robot con una inteligencia artificial un poquito ya bastante avanzada. Es el resultado al que llegaron los perritos de juguete. Teníamos esos perritos de juguete en los que yo me acuerdo que tenía uno a control remoto cuando era chico, muy chico. El control remoto era con cable, ya era una cosa poco elevada. Hoy en día estas mascotas electrónicas se están usando para
personas con alguna discapacidad o o algún asilo de ancianos en las que tienen alguna de estas mascotas virtuales en las que se movilizan y reaccionan como si fueran pequeñas mascotas, a caricias y ese tipo de cosas, y el perrito robot de peluche cumple una función social. Entonces ahí es donde vemos que las inteligencias artificiales, como la de los autos, que es la que más presente tenemos, ¿no? Como es el caso de Tesla, que tenemos esos autos que ya son robot prácticamente, ¿no? Son autos inteligentes. Claro, sí, son autos con una inteligencia artificial. Pero centrándonos más en los de los perritos robot y esos que han tenido muchísimo éxito, también podemos ver el caso extraordinario que tuvo Boston Dynamics. Boston Dynamics hace unos robots impresionantes. Incluso hasta llegó a firmar contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Claro, sí, hace años que tiene, es cierto eso, hace años que tiene contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para llevar unos robots que puedan caminar sobre un terreno donde las ruedas no tienen gran éxito. Lo logró construir esos robots del contrato que se les cayó, se les vino abajo el primer contrato de la NASA porque los robots eran muy ruidosos y todos los servos mecanismos que hacían que camine el robot hacían ruido y no servía para operaciones militares en donde, bueno, se requería obviamente el silencio. Pero no obstante eso, Boston Dynamics consiguió inversores. También hubo, como en algún programa ya anterior hemos comentado, hubo algún negocio que tuvo también con este conglomerado de empresas de Google, que han comprado también Boston Dynamics en su momento, que se ha metido en ese tema. Si bien también tenemos, y ese es el más nuevo, el presente, ¿no? El presente de la robótica con inteligencia artificial. Es el Tesla Bot. Sí. En el que estamos esperando a ver cuándo aparecerá el primer prototipo de inteligencia artificial de la empresa Tesla. Un robot con forma humanoide de 1,70 m de altura, con la fuerza aproximada de un ser humano. Fuerza y estabilidad, que es lo que a todos estos humanoides, llamémosle así, todos sus precursores tenían problemas de estabilidad. Sí, es cierto. Bueno, pero si uno ve el de Boston Dynamics, es impresionante. El Atlas, que es el robot de Boston Dynamics, es impresionante verlo correr y saltar en un pie, comparado con la torpeza que tenían los robots que se venían diseñando hasta el momento. Muy toscos. Claro, tosco, levanta un pie lentamente, apoya. Este no, apoya un pie y va como saltando como una persona corriendo. Es impresionante. Da vueltas en el aire y cae parado. O se cae y se incorpora con un salto. En lugar de reincorporarse con una serie de movimientos controlados, no, se reincorpora con un salto. Es la verdad que impresionante. Y el perro robot que ya el año pasado se hicieron varias unidades y que tiene como principal competidor el famoso robot chino. O sea, el perro, el cuadrúpedo de Boston Dynamics, que no me acuerdo ahora el nombre cómo era, ya me voy a acordar. El perro robot de Boston Dynamics. Lo fabricaron los chinos y los chinos lo hicieron de asientos. Y mucho más barato. Y obviamente no tiene la calidad que el otro, pero sí la calidad. El diseño es parecido. El diseño sí es casi el mismo, ¿no? Son de color negro. Yo he visto que son de color negro. Y los de color amarillo son de Boston Dynamics. Sí. Y no tienen funcionamiento con servos mecanismos. Tienen un sistema hidráulico. Lo que hace que sea muy silencioso también, ¿no? Que ese era uno de los problemas que tenía con los contratos militares. La practicidad es otra. Claro, sí, porque, bueno, el problema con los militares es que tenía que ser silencioso, obviamente, era un requerimiento. Pero, bueno, y así llegamos a las últimas mascotas robóticas que hoy hay en venta, que se las puede ver en Mercado Libre. No sé si están al alcance de la mayoría, porque salen unos cientos de dólares, eso todavía, dependiendo del país. Por ahí, en los países más ricos, ya la gente de clase media baja, se lo podría comprar si quisiera. Ya está en ese nivel la cosa, ¿no? Que uno de los más interesantes que hay y lindos para jugar, en el cual se puede interactuar en lenguaje natural, le hablas en inglés, te contesta, te reconoce, reacciona y es muy muy interactivo. Ese robot Vector se llama, es un robotito que entra en la palma de la mano y tiene como un juguete, un cubo con el que juega. Está como ahí marcadito para que lo pueda reconocer. Tiene una cámara, te puede sacar una foto también y se puede quedar en la casa vigilando. Solito se va al cargador de la batería, se apoya ahí, viste esos cargadores en los que se apoya. Así que es bastante interesante a dónde ha llegado todo esto de la inteligencia artificial en la robótica. Pero recordemos que y ya hacemos un poquito de juego de futurología, si viste que a veces nos gusta un poco jugar con ese tipo de cosas, ¿no? ¿A qué llegaría todo esto, no? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué futuro nos espera con la inteligencia artificial? Le tiro una pequeña grajea sobre este tema. Palabras de Elon Musk. Dice que él aspira a poner un robot en cada hogar. ¿Lo dejamos ahí? No sé si va a poder hacer semejante barbaridad. Vos sabés que uno de los problemas que tienen los robots, ese modelo de robot, son las baterías, ¿no? Porque todos piensan, no, pero el desarrollo de la inteligencia, la simetría, los motores, la fabricación de todas esas cosas son factibles, porque
La industria nos ha demostrado que puede hacer saltos exponenciales en la fabricación y producción, y que aparecen los competidores fabricando lo mismo, como hacen los chinos, te van a fabricar lo mismo y más barato, o sea, van a hacer que la industria reviente, como están haciendo ahora con los perritos robots, están haciendo que los precios bajen. La competencia se va a intensificar. Claro, sí, es cierto, va a aumentar. Pero una de las cosas con la que se tiene problema, por eso que Tesla está fabricando, está desarrollando nuevos sistemas con baterías de litio ferromagnético, no sé, tienen un nombre esas que están basadas en hierro en lugar de cobalto. Esas baterías, digamos, estructuralmente son diferentes, en donde la batería pierde energía por calor en los componentes de contacto. O sea, cuando vos haces una batería son un montón de pilas unidas y los componentes de contacto se calientan. Y ahí se pierde energía. El calor es energía que se va para otro lado, se va en el calor. Entonces, lo que hace Tesla con el mejoramiento de las baterías es construir una batería estructural, en donde la estructura de lo que está construyendo, en este caso los autos Tesla que son eléctricos, todo el chasis, la parte inferior del auto, es una batería. No tiene la batería puesta ahí, sino que la es estructuralmente. Un mecanismo de batería, es estructuralmente una batería. Exactamente, estructuralmente es una batería. Y eso es lo que lo hace tan, digamos, eficiente en cuanto al consumo de energía, ¿no es cierto? Es el trabajo sobre eso. Y el desarrollo de la tecnología de las nuevas baterías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo no creo que alcance para poner... Hoy ya se está proyectando que tienen dificultades en los próximos 10 años con la fabricación de autos. Es decir, si no cambia la tecnología de las baterías de alguna manera, van a tener ese problema. Así que imagínate el poner un robot en la casa en cada hogar, digamos, de americano. No, ya es utópico. Claro, es utópico, van a tener baterías de poca duración. Dice Elon Musk, sin embargo, que la venta de robots va a ser superior a la de coches Tesla. Esto vaticina. Aquellas tareas que son inseguras, repetitivas o aburridas para humanos pasarán a ser hechas por los androides. Mirá vos, y eso es lo que hablamos en varios programas, viste que lo declaró él, no son palabras sacadas de por ahí, palabras de él. Tenemos también, bueno, ahora nos vamos a la publicidad, porque ya estamos sobre la hora, me parece, ¿no? Sí. Sí, bueno, y cuando volvemos, cerramos un poquito esta fantasía de a dónde iremos a parar y cómo quedaremos sin trabajo gracias a la aparición de todos estos robots en los próximos años, ¿no? Y qué nos pasará a nosotros. Y también te quería comentar un tema que hoy está un poquito vigente, que son estas estafas piramidales, que tanto nos han pasado. O sea, cómo funcionan, cómo hacen para robarte la plata, ¿no es cierto? Y qué es lo que hizo este señor de Cositorto de Generación Zoe. Así que bueno, lo vemos en un ratito. Bueno, y yendo y viniendo de la inteligencia artificial y la futurología, y ya como en el corte publicitario nos vamos un poco al carajo con la fantasía. Volaron como pájaros, dijo un amigo. Claro, podemos llegar un poco también a algunas conclusiones así fantásticas de qué pasaría. Uno a veces se hace una idea de qué pasaría en el futuro. Y mirá, en el futuro, ¿cómo será? ¿Tendremos teléfonos celulares? ¿Cómo será la tecnología del celular? ¿En qué desemboscaría? ¿Vos qué opinás? Y, por ejemplo, sobre la telefonía celular, había un bosquejo artístico que se hizo en la década de los 60, donde se veía como una especie de teléfono público con videollamada. Ah, claro. Es verdad, el famoso teléfono visor. El teléfono visor. Y había una versión portátil. Lo tenemos todo ahora lo que tenemos todo en la mano. En realidad tenemos mucho más que eso. Esto que tenemos en la mano, cada uno de nosotros, todos tienen teléfono celular con pantalla táctil, ¿no? Claro. Ya no es otra cosa. Es una inteligencia artificial que es un asistente de todo lo que nosotros necesitamos en el momento. Incluso el asistente le podés hablar, preguntar y te hace una búsqueda sobre una mega biblioteca mundial, que sería el internet, ¿no es cierto? Y te contesta de acuerdo a lo que encuentra. Y hay buscadores mucho más inteligentes. O sea, es muy probable que el próximo salto tecnológico sean los lentes de realidad aumentada. Que ya se intentó hacer hace un tiempo y bueno, no prosperó. ¿Se acuerda del Google Glass? Claro, tenés el Google Glass y hay otros productos, ¿eh? Mirá que existe eso, ¿eh? Está. Lo que pasa es que no es algo útil actualmente, pero ese, digamos, yo creo que podría llegar a ser el próximo salto tecnológico. En donde tenés el lente y un pequeño auricular Bluetooth y hablar directamente y sacar el mismo lente, tener el auricular, ¿no? Obviamente. Me recuerda a cierto artilugio que apareció en una serie de ciencia ficción de los años 70. ¿Cuál sería? Donde el actor era William Shatner, que interpretaba a un capitán de una nave. El capitán James Tiberius Kirk, de la nave Enterprise.
el cual con ya sus entrados 80 años posó con su teléfono celular y con la frase fui el primero en tener uno. Claro, yo tuve uno primero. Él es el primero que tuvo uno con tapita, ¿no? Tuvo uno con tapita. Claro, sí, para que conoce la serie. El que no la conoce, bueno, En la serie tenían unos intercomunicadores que eran iguales que los startup, los teléfonos que tenían tapita, eran muy parecidos, no iguales. Y ahí aparecía la voz de Spock. El señor Spock, Leonard Nimoy, Sí, sí. un personaje icónico de la ciencia ficción, ya. También hombre de la radio, hombre del cine, hombre de los medios. Que tanto cariño le tenemos los que nos gusta la ciencia ficción. Ojo, la ciencia ficción, hay mucha gente que ve que la ciencia ficción es simplemente contarte algo fantástico, pero no es eso. La ciencia ficción tiene mucho más. Se trata de las interacciones humanas y el desarrollo político de la humanidad. Es muy complejo lo que se muestra dentro de la ciencia ficción. Arthur Clarke, usted hoy me lo nombraba fuera de aire, ahora yo le puedo nombrar a Julio Verne. Sí, señor, Julio Verne. Julio Verne te mostraba cómo serían las relaciones humanas en el próximo salto tecnológico, ¿no? Cómo se comportaría la humanidad. Hay muchos de estos personajes que muestran eso. También, él tenía uno que, ¿cómo era que se llamaba el personaje? En El Heraldo, creo que era. El Heraldo, sí. El Heraldo era un diario global, alguien que se había apoderado de las comunicaciones. Las comunicaciones habían quedado a cargo de una sola persona. Este muestra qué pasa cuando las comunicaciones caen en un monopolio. Este señor, que era el dueño del Heraldo, un solo movimiento, un solo gesto de él, modificaba toda una tendencia política y social de la humanidad. Entonces, la ciencia ficción te muestra un poco de eso y a veces se utiliza como elemento de protesta, como ha sido en el caso de... ya vamos a un poco de AC/DC que había pedido, ¿no? Sí, sí. Vamos uno por ahí. Y mientras tanto te digo, y hay uno muy interesante que es H.G. Wells en la guerra de los mundos. Eso fue casi futurología aplicada. Y después se cumplió y con creces. Ah, bueno, está bien, sí. La guerra Dolorosísimo. Se hizo en la radio una representación. Otro Wells hizo una que no tiene nada que ver con H.G. Por cierto, Wells. no terminó muy bien. Bueno, pero vos fíjate que era interesante todo esto, porque en ese momento Inglaterra estaba invadiendo Sudáfrica. Inglaterra estaba invadiendo Sudáfrica y muchos de los ingleses volvieron con muchas enfermedades de Sudáfrica. Y vos fíjate lo que cuenta en el libro. En el libro te muestra cómo los invasores llegan a Inglaterra, toman Inglaterra y terminan perdiendo porque se enferman de los virus y bacterias que tenían los ingleses. Para los cuales ellos no tenían un sistema inmunitario acorde o inmunizado debidamente. Exactamente, eso es lo que me... Pero es exactamente lo que nos está contando ahí con esto, H.G. Wells. Es una historia política entre dos fuerzas, una invasora que suprime al otro y pone a los ingleses, a lo más alto, a lo más poderoso que había en ese momento, lo pone en el lugar de los africanos. Le cambian nombres, son extraterrestres y personas, pero te está contando una historia política, te está poniendo del otro lado, en la otra postura. En un momento, ¿no es cierto?, fin de 1800, en el que no era, digamos, uno de los países más libres del mundo en cuanto a opiniones, Inglaterra, ¿no? Es una monarquía que todavía no tiene una libertad de expresión desarrollada. Pero bueno, hablemos un poco después de AC/DC, hablemos un poco de las estafas piramidales y... Bueno, y cerrando un poco con la inteligencia artificial y pasando al tema que habíamos anunciado, llegamos con esto que es una estafa piramidal. ¿Qué es una estafa piramidal? Se la llama piramidal porque la estructura de funcionamiento, si uno pone en la cabeza de la pirámide al principal estafador y a los colaboradores inocentes en el segundo nivel de la pirámide, que pueden ponerle un tipo en la cabeza de la pirámide. Llamemos nombre hipotético para no... Cositorto, por ejemplo. Y después tenés abajo los coach entrenados que van a buscar otros coach entrenados que van a buscar otros y así van buscando gente que va poniendo plata en la pirámide y va recibiendo ganancias, ¿no? Por eso tiene esa estructura piramidal, porque cada uno va a buscar más gente. ¿Y por qué va a buscar más gente? Y porque yendo a buscar más gente gana plata. ¿Cómo gana plata? Bueno, ahí está el punto de cómo ganas plata con una estructura esta, con un esquema Ponzi, se llama, o esquema piramidal. Vos tenés en la cabeza, vamos a hacerlo con un ejemplo, porque en realidad desde el punto de vista teórico lo único que se puede decir es que ofrecen rentas de 50 a 400% y eso, digamos, no se entiende más fácil con un ejemplo. Entonces yo te doy, si vos me das 10 pesos hoy, yo te doy una renta del 50% mañana.
O sea, mañana te doy 15. O sea, vos me das 10 pesos hoy y yo te doy 15 mañana. ¿Cómo los conseguís? Y bueno, porque tengo un negocio, porque compro unas tarjetas que después las revendo y necesito el dinero y necesito que sean 10 pesos. Ah, bueno, está bien, perfecto, dale. O porque lo muevo de alguna manera financiera. El cuento no importa. Lo interesante es que vos me das 10 pesos y yo te devuelvo 15 mañana. Es un negocio redondo. Siempre el gancho es un interés muy alto. Extremadamente alto. Desproporcionado. Pero son solo con 10 pesos, nada más. Siempre el capital inversor inicial es mínimo. Exactamente. ¿Por qué te hacen esto? Porque te quieren hacer entrar a vos y a otros más. Uno va Van a entonces perder. y, Josecito, vos sabés que mirá, yo invertí allá en esa página web, puse 1.500 pesos y ahora, mirá, el interés me va a dar mensual el 44%, ¿eh? Exactamente. Y después los otros changos que vienen con el cuento dicen, che, a mí me pagó 15 porque la primera vez se lo pagás. O sea, la primera vez que empieza la estafa, vos ponés los 5. Entonces vienen los otros changos que también, che, ¿cómo es el asunto de 10 pesos? Sí, dame 10 pesos. Entonces todos le dan 10 pesos y el tipo el otro día le paga los 15. Hasta ahí parece que no hay ninguna estafa. Los otros lo están estafando a él, el estafador es medio tonto, parece. Bueno, no pasa nada. La segunda vez que vienen los tipos le dicen, pero ¿no quieren hacer una inversión más interesante con mayor cantidad de dinero? Lo que pasa es que esta ya no es un día, son 45 días. ¿No? Son 45 días, pero podés traer una cantidad mayor. Ya cambia. Poné $1.000. Ya el piso empieza a subir. En 45 días te doy 1.500. O sea, es el mismo porcentaje, pero el otro funcionaba con 10 pesos nada más. Este ya promete un dulce mucho más dulce. Exactamente, 45 días, $500 por no hacer nada, 50%. Sí. Es más, yo tengo $8.000, va a decir uno. ¿Y qué pasa la primera vez cumplido los 45 días? Bueno, el señor estafador paga. Y entonces sigue apareciendo más gente en 45 días y la torta se va agrandando. ¿Y de dónde saca la plata el estafador para pagar? Y de la plata que pusieron los primeros en los primeros 45 días. Porque a los 10 días cayó más gente y a los 30 días cayó más gente. Y de esa manera el tipo va engordando un pozo del cual saca para ir pagándole a algunos que se quieren salir. Pero ¿cómo hace que la pirámide sea grande? Bueno, muy fácil. Porque a la gente de la pirámide, la segunda vuelta que viene, pero es mucho más interesante si vos me traes gente. Porque por cada persona que vos me traigas yo te voy a dar un 20% más. Entonces, por cada $1.000, el tipo que trae los $1.000 en 45 días se va a llevar $500. Y además se va a llevar $200 por cada tipo que traiga de eso. Se lo lleva el otro. Así que la suma se va haciendo cada vez más grande. La torta esta que gana cada gente, la gente que trae a los incautos estos, ¿no es cierto? Y eso parece un negocio, pero súper redondo, donde todos se están haciendo ricos. Y como todos se están haciendo ricos, yo quiero entrar. Entonces, ¿qué hago? No tengo plata, no importa, vendo el auto. Vendo la casa. Bueno, hay gente que ha vendido la casa. Gente que vendió o remató estancias, ganado. Bueno. De eso supe casos en la vecina Entre Ríos, en los años 90, con la famosa estafa que se hacía por carta, por correspondencia. Bueno, en el esquema Ponzi, que es el original, Ponzi es un inmigrante italiano en Estados Unidos, un vago. Un timador, como se dice allá por esas pampas. Pero muy interesante la historia. Es el hijo de un cartero italiano, ¿no es cierto? En el que el padre no sabe cómo sacárselo de encima. Entonces lo manda para Estados Unidos. Dice, no, anda allá que allá mucha fortuna y trabajo y qué sé yo. Y lo manda el hijo ahí. Pero el tipo es un vago. Y la noticia que hay de la época, porque se lo conoce, este señor es muy famoso, se conoce su historia. Él se jactaba de no haber trabajado nunca hasta ese día, ¿no? Tenía 20 y pico de años y nunca había trabajado. Cuando en la época ya tenía que laburar de chico, digamos, ¿no? La historia era trabajar de chico. Tampoco era doctor del señor, ¿no? Porque no tenía grandes estudios. Simplemente era un estafador. Vivía de estafar a la gente. Ahora, ¿cómo es que...? Bueno, este señor vivió desde 1882 a 1949. Se vivió la primera mitad del siglo XX. En 1903 nace el problema de Ponzi, porque es en 1903 cuando él llega a los Estados Unidos. Y llega y hay una frase de él conocida, yo la voy a citar textual, textual no, la traducción, que dice: llegué a Estados Unidos con $2.50 en efectivo y 1 millón en esperanza. Y esas esperanzas nunca me han abandonado. Cito Carlo Ponzi, italiano estafador más famoso de la historia. Por lo menos de esa época, porque creo que hay uno que lo supera. De hecho, era algo muy común en esa primer sección del siglo XX, donde la estafa, el timo, estaba a la orden del día. Incluso hubo un gran artista argentino que estuvo, antes de ser un gran artista, procesado por un timo de estas características. Esto fue aproximadamente en el 1915. Conocido cantador de tango. Ah, mira vos, sí, le tienen Carlitos. Otro Carlos. Otro Carlos. Este es Carlos, el otro Carlos. Claro. Era muy común eso en esa época. Bueno, hoy hay bastantes estafadores. Hoy en día hay gente que te vende buzón, que te vende un puente, te vende cualquier cosa y te
te hacen el cuento del tío en la puerta, hay que ser muy cuidadoso. Y en momentos de crisis, esto cobra nuevas formas. Claro, sí, va tomando nuevas formas. Aparecen los estafadores, empiezan a brotar, viste, de la tierra. Es una cosa, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, no es por la crisis, sino por el aglomerado de gente y que informalmente se mueve en un ambiente que no le es muy conocido. De eso es de lo que se aprovechó este señor Ponzi. Carlo Ponzi tuvo al principio en Estados Unidos varios trabajos, lavaplato, camarero, mozo, todo eso. En 1907 más o menos empieza a trabajar en un banco, en el Banco de Montreal en Canadá. Ya ahí estaba en Canadá, el tipo ya viajó por todo Estados Unidos tratando de garcar gente, pero tuvo que laburar. El banco, lo que tiene que cuando él se estabiliza más o menos en el banco en el Banco de Montreal en Canadá, el banco al poquito tiempo quiebra y ya Carlos empieza con su sistema de estafa piramidal. Lo primero que hace es falsificar cheques, va a la cárcel. Naturalmente. Lo primero que tiene que hacer. Ya en 1918 arranca con las IRC. Las IRC es la International Replica Coupon, que es un cupón con el que se podía cambiar por sellos para enviar sobres por avión a otros países. Y eso es lo que él usa como estafa. Primero lo utiliza para ganar dinero por el cambio monetario, la diferencia de cambio que hay en países con inflación. Y él ahí empieza a ganar una gran cantidad de dinero. Ahí se hace del primer monto de dinero para arrancar con su estafa. O fíjate, es un negocio hasta ahí honesto, si se quiere, porque simplemente compra en otros países y vende ahí, ¿no es cierto? Hasta ahí no tiene una estafa, y simplemente se aprovecha de una diferencia, un negocio financiero. Ahora, él empieza a ofrecer a la gente, ¿no es cierto? Estos dineros, estos intereses, sí le dan dinero para poder seguir con ese negocio. Hay que sostenerlo. Ahí arranca la estafa. Y en 45 días, no por algo en el ejemplo elegí 45 días, porque 45 días es lo que usaba Ponzi en la estafa, le devolvía un 50% de interés. Y también tenían comisiones la gente que traía más, ¿no es cierto? Más ahorristas, inversores. Perdón. La gente empezó a regalarle a Ponzi, a darle a Ponzi, a Carlo Ponzi, todos sus ahorros. Hay gente, se conoce de viudas que han vendido su casa, ¿no es cierto? Porque lo mencionan como viuda, pero calculo que deben haber sido todo tipo de personas que han vendido propiedades para entrar en este negocio, que en 45 días te daba el 50%. Opa. Era un número interesante para la época, ¿no? Y para cualquier época, porque no hay época de Estados Unidos con tanta inflación no tenía. Bueno, pero lo interesante es que después de un tiempo, ¿qué es lo que pasa con todos estos sistemas piramidales? Es que colapsan. La pirámide colapsa porque ya no puede pagar. Entonces ahí empieza con su labia, sus versos, y hace algunos pagos, y después convence a la mayoría que sigan con el negocio, que esto más o menos no te suena un cositorto que está haciendo una cosa así. Sí. Bueno, que sigan, hasta que después quiebran, no tiene más plata, y obviamente Ponzi, ¿qué pasó? Es acusado, Ponzi va a la cárcel, Ponzi sale de la cárcel, vuelve a intentarlo, es acusado, vuelve a la cárcel, y así es su vida por Estados Unidos, Italia y Brasil, en donde finalmente muere. ¡Qué historia! En Brasil a mediados del siglo XX. Pero murió pobre y reintentando la estafa, aunque vivió muy bien durante mucho tiempo, que tuvo una vida de millonario y una muerte pobre en los últimos días de su vida. Un corto tiempo de millonario y un gran tiempo de estafador, preso y finalmente pobre, ex reo. Pero hay un alumno, y con este me voy, un super alumno de él sería, pero post-mortem, una persona que aprendió de él, que es Bernard Madoff. Bernard Madoff, en diciembre de 2008, lo arrestan por una estafa de tipo piramidal, no sé si te suena, una crisis en Estados Unidos. Sí. Y al señor, y ahora te voy a decir de cuánto fue la estafa, pero le dieron 50 años de prisión. Estafó a medio país. Estafó a los tipos más ricos de Estados Unidos por una suma de, escuchaste el número, 64 mil millones de dólares. Es mala palabra en Wall Street. 64 mil millones, o sea, no 64 millones, 64 mil millones. Pero con eso salvás un país. Directamente eso quiebra una economía. Claro. Bueno, ¿y qué pasó en Estados Unidos? ¿2008 qué pasó? El crash. Exactamente. Bueno, acá tenemos al señorcito 50 años de cárcel. Pero ¿sabes qué? No conforme con todo esto, ¿sabes qué? Y acá con esto cerramos el programa. En la cárcel, el tipo monopolizó el chocolate caliente. Así que tiene dentro de la cárcel su propia economía y su propio monopolio en el que monopolizó el chocolate caliente. No para, esta gente no para. Hay que tener mucho cuidado. Cuando digamos, como el beneficio es muy grande, hay que desconfiar. Eso es lo que nos deja todo esto. No, ustedes no pueden ganar más plata por no hacer nada. Puede ser que exista un negocio, pero un negocio importante. Pero lo primero que hay que hacer es sentarse tranquilo, nunca a las apuradas responder que sí. Siempre es, bueno, sí, bueno, si te apuran, es porque te van a cagar, sacar así la cuenta. Si te apuran, no te metas en quilombo. Bueno, nos vamos entonces, Luis. Sí. Bueno, entonces espero que haya pasado un excelente día, una excelente noche y por supuesto que sea el peor del resto de sus vidas.
Chau.